Hola jóvenes, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente a esta semana. En días pasados hemos tocado temas que tienen que ver con la reflexión, con los procesos mentales, con entrar en contacto con nuestras emociones. Todo esto nos sirve de preámbulo para desarrollar el tema que veremos el día de hoy. Y este tema es el de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una herramienta interpersonal que busca darnos equilibrio precisamente entre lo que sentimos y lo que hacemos. El día de hoy vamos a ver algunas técnicas que nos van a permitir incrementar nuestros niveles de inteligencia emocional, porque contrariamente a lo que sucede con la inteligencia de coeficientes, la inteligencia emocional sí se puede perfeccionar con el tiempo. Entonces considero que el tema que vamos a ver el día de hoy es de sumo interés, así es que los invito a que me acompañen. Bien, y comenzamos por intentar definir qué es la inteligencia. Y digo intentar definir porque en la actualidad existen muchos autores, muchos psicólogos, muchos filósofos, muchos investigadores que la han definido de diversas formas. Si ustedes buscan en internet una definición de inteligencia, se van a encontrar un montón. Para efectos prácticos, ahora las neurociencias nos dicen que la inteligencia no es un constructo único, es decir, no se puede medir como una unidad independiente. Ahora sabemos que cada uno de nosotros poseemos distintos tipos de inteligencia que vamos desarrollando de acuerdo a las necesidades que enfrentamos en nuestra vida. Por ejemplo, hay quienes han desarrollado la inteligencia lingüístico-verbal, que es la capacidad de expresarse correctamente. La gente que recita poemas o eh, que es muy efusiva a la hora de hablar, ha desarrollado esta inteligencia lingüística verbal. Por ejemplo, la inteligencia lógica matemática es aquellas que desarrollan pues, aquellos individuos que tienen la necesidad de entender las matemáticas de una manera un poco más compleja. Esto es interesante porque el que nosotros no seamos buenos para las matemáticas, esto no quiere decir que no poseamos esta inteligencia. Simplemente quiere decir que la desarrollamos menos en comparación que otras inteligencias que hemos desarrollado y que nos permiten desenvolvernos en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, si yo les hago a ustedes la pregunta de que retrocedan en el tiempo y se imaginen cuando estaban en la secundaria, ahora bien les pregunto, ¿cuántos de ustedes querían ser ingenieros en esa época de su vida? A lo mejor algunos de ustedes me iban a decir que sí, a lo mejor otros me decían, no, pues yo quería ser doctor o yo quería ser estrella del fútbol, etcétera, etcétera. Muchas veces el pensamiento que nosotros desarrollamos en esa época de nuestras vidas estaba ligado a la idea de que para ser ingeniero había que ser bueno para las matemáticas. Ahora bien, les pregunto en la actualidad, ¿cuántos de ustedes son realmente muy buenos en las matemáticas? Probablemente de todos los que me están escuchando, uno o dos van a decir yo, pero la gran mayoría me van a decir, pues no. Pero sin embargo sé cómo se hace, comprendo lo necesario. Por eso, sin ser muy buenos para las matemáticas, como quiera que sea, sí poseen la inteligencia lógica matemática. ¿A dónde voy con todo esto? Que finalmente esa es la razón de que la inteligencia no se mide como un constructo único, sino se mide a partir de diversas fortalezas que nosotros vamos desarrollando. Algunos desarrollarán entonces la inteligencia lógica matemática, algunos otros desarrollarán la espacial visual, que es la que desarrollan los diseñadores de interiores, los arquitectos, algunos van a desarrollar la inteligencia musical, que es la que tienen los músicos, los cantantes, la corporal kinestética, que es la que tienen los atletas, los bailarines, la capacidad de pues no tener dos pies izquierdos o poder golpear un balón, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entender a otras personas, que es la que, por ejemplo, podemos desarrollar los profesores o los psicólogos, en fin. Y entre todas estas inteligencias que les estoy mencionando, está la inteligencia emocional, que es la capacidad de entender nuestras propias emociones y utilizarlas para nuestro beneficio. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a explicar lo que son las emociones y los sentimientos. Les voy a pedir de favor a los grupos que ya vieron esta explicación, pues que me tengan paciencia porque no a todos los grupos se los expliqué de la misma forma.
Si ustedes ya vieron esta parte, pues pueden adelantar el video o se pueden quedar conmigo pues para reforzar el conocimiento. Bien, ¿qué son las emociones? Las emociones son la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo ante un estímulo externo. En pocas palabras, es cómo reacciona fisiológicamente mi cuerpo ante algo que pasa afuera. Por ejemplo, si alguien me espanta, si alguien de repente voy caminando por la calle y seguramente les ha pasado, van caminando por la calle y de repente les sale un perro muy bravo y los ladra y les ladra y ustedes no estaban preparados, pues su cuerpo va a reaccionar, va a producir adrenalina, su palpitación, su ritmo cardíaco se va a aumentar, probablemente su respiración se va a ver alterada. Finalmente la emoción es una respuesta fisiológica al estímulo externo. Entonces, ¿cómo se diferencian las emociones de los sentimientos? Que los sentimientos es cómo procesa tu cerebro la emoción. ¿De acuerdo? Ahí dice que la emoción es física, la reacción que ustedes han desarrollado a partir de que fueron asustados. Y el sentimiento es mental. ¿Por qué? Porque ustedes ya le agregan un constructo subjetivo, un proceso mental subjetivo a su reacción física. Por ejemplo, si el perro me ladra y yo me asusto, puedo desarrollar un sentimiento de temor a los perros. ¿Y por qué es objetivo? Porque no todos los perros son bravos. ¿De acuerdo? Por eso la emoción es objetiva y el sentimiento es subjetivo. La emoción es automática, es decir, pues la sientes de momento ya, ¿de acuerdo? Te espantaste de volada, ¿no? No lo esperabas, te espantaste. Mientras que el sentimiento lleva un proceso mental más elaborado, ¿no? Comienzas a pensar, híjole, es que la última vez que pasé por aquí me salió un perro, no me vaya a salir otra vez. Y entonces tarda más el sentimiento en desaparecer. Por eso es que la emoción es de corta duración. Sí, estás espantado, pero se te debe de quitar después de unos minutos. Mientras que el sentimiento, si lo sigues cultivando, si lo sigues atesorando, puede ser de larga duración. Esa es la diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son más objetivas y los sentimientos son más subjetivos. ¿De acuerdo? Bien, ahora que ya definimos qué es inteligencia y qué son las emociones, ahora sí podemos comenzar a hablar sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, de acuerdo a uno de sus principales autores, que es Daniel Goleman, el que sacó este libro ya legendario de inteligencia emocional, lo pueden encontrar en internet sin ningún problema, lo pueden ir a comprar al Sanborns si eso es lo que desean hacer, pero vaya, Goleman decía que la inteligencia emocional es la capacidad de aprender a reconocer nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones y ayudar a que estos propios emociones y estos propios sentimientos canalizarlos de una forma que sea productiva para nosotros. Las personas que no tienen una buena inteligencia emocional generalmente son aquellas que se complican demasiado la vida, que se ahogan literalmente en vasos con agua. Por eso la inteligencia emocional ahora es una herramienta interpersonal muy valorada por las empresas contratantes, las empresas que realmente están inmersas en todo esto de la salud mental y de la salud emocional de los trabajadores. Ellos reconocen en la inteligencia emocional una herramienta que incluso puede superar la inteligencia de coeficientes. Es decir, en ocasiones las empresas van a darle mayor prioridad a las personas que salgan altas en inteligencia emocional a aquellas que, por ejemplo, salgan altas en inteligencia lógica matemática. La razón de esto es que las personas que tienen inteligencia emocional tienen más sentido común. Esto no podría parecer lógico, pero es que la realidad es que así sucede. Un estudio de la prestigiosa revista de psicología que se llama Psychology Today tomó a un montón de personas que tenían coeficientes intelectuales muy altos, es decir, arriba de 120 puntos. Las personas que tienen coeficientes intelectuales altos o más de 120 puntos se pueden considerar genios. Y resulta que los genios pues sí son muy buenos para despejar incógnitas, para resolver problemas matemáticos muy complejos, para el álgebra, para la trigonometría, etcétera, etcétera, pero son bastante incompetentes para tomar decisiones de la vida cotidiana. Es decir, a ellos les cuesta mucho trabajo primero tener interacción social con otras personas.
Por alguna razón, estas personas que son consideradas genios o niños pródigos, pues tienen una dificultad muy importante para relacionarse con otras personas. Entonces se generan ellos como un caparazón. Entonces, primero, no tienen buenas relaciones sociales. Eso en un trabajo es básico, que tú tengas una buena relación con otras personas. Podrás ser muy bueno con las computadoras, podrás ser muy bueno con los algoritmos, pero tarde o temprano tienes que interactuar con otro ser humano. Entonces, estas personas, en este estudio que les platico, resulta que no podían tomar decisiones de sentido común, decisiones como qué tipo de crédito voy a adquirir para comprar mi auto o qué tipo de plan bancario me es más favorable o con qué tipo de persona me voy a casar. Es decir, no tienen esta capacidad de tomar decisiones que tienen que ver con el sentido común. Y esto es algo que, así a manera de broma, muchas veces la gente dice, es que el sentido común aparentemente no es tan común, y esto es cierto en las personas que tienen coeficientes intelectuales altos. Por eso es que ahora las empresas buscan un balance entre sí, que tengas buenos conocimientos técnicos, tampoco los vamos a desacreditar, pero sí es muy importante que aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque las personas que no tienen inteligencia emocional son aquellas que se ponen a llorar por todo, que si tienen tienen un problema en su casa se lo llevan al trabajo, o al revés, tienen un problema en el trabajo y van y se desquitan con las personas en su casa. Es decir, son las personas que no saben qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque están muy concentradas en lo que sienten y en lo que piensan, y no necesariamente esto las hace personas más productivas. Por eso es importante el desarrollar buenas habilidades de inteligencia emocional. Y bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra inteligencia emocional? Los consejos que les platico a continuación tienen la función de que pueden ayudarlos a ustedes a mejorar su inteligencia emocional de manera sustancial si es que le dedican un poquito de tiempo y espacio para practicarlos. Es decir, no son automáticos, no porque ahorita yo se los explique en 5 minutos, en automático ustedes se convierten en mejores personas. Si necesitan un poquito de dedicación, necesitan en algunos casos convertirse en hábitos. Pero bueno, si ustedes se dan el tiempo, van a obtener resultados de manera muy satisfactoria en un tiempo razonable, ¿de acuerdo? Lo más básico que es aprender a identificar qué es lo que sentimos. Y esto es lo más básico porque muchas veces no sabemos identificar qué es lo que sentimos. Es la clásica situación de los sentimientos encontrados, es decir, no sabemos si realmente estamos tristes, contentos o enojados. Ejemplos de estos hay muchos. Por ejemplo, cuando terminas la famosa relación tóxica, cuando terminas tu relación con tu novio o con tu novia. Pues una parte de ti está triste porque finalmente aprendiste a querer a la persona y te duele separarte de ella. Pero por otro lado, también una parte de ti está contenta porque ya no estás atado a ella. Ya no estás en esta situación de que si te hablaba por teléfono y a lo mejor querías ir con tus amigos o con tus amigas, ay, no lo puedo porque tengo que ir con mi novia. O que te invitaba a la reunión familiar y que flojera ir con los papás, etcétera, etcétera. Entonces, parte de ti está contento porque ya dejaste esa como obligatoriedad de la relación. Y parte de ti también está enojado porque dentro de lo complejo de esa relación, pues a lo mejor se quedó con algún regalo tuyo o a lo mejor te quedaste con algo guardado ahí adentro. Es decir, finalmente dentro de tu cerebro se convergen todas estas emociones y todos estos sentimientos que no te ayudan apropiadamente a identificar qué es lo que sientes. Entonces, para hacer esto, debemos de acostumbrarnos a observar nuestras reacciones emocionales o lo que nos sucede durante el día. Esto es un buen ejercicio a manera de llevar una bitácora para aprender precisamente a identificar qué es lo que sentimos. Les hago una pregunta. ¿Cómo se levantaron el día de hoy? Mucha gente se levanta enojada porque no durmió, o porque se fue a dormir rumiando algún problema, o porque tiene alguna situación que tiene que hacer al día siguiente y no la quiere hacer, y entonces su primera reacción, su primera emoción es levantarse enojados. Entonces, comiencen ustedes a hacer un análisis de cómo se van sintiendo durante el transcurso del día. No todo el día vas a estar enojado, va a llegar un momento que a lo mejor alguien te hace reír, o alguien te hace sentir mal, o alguien te hace sentir bien porque te dio un cumplido, porque hiciste bien la tarea. Entonces, vamos a comenzar a llevar una bitácora de cómo van floreciendo las emociones durante el transcurso del día. En la medida que nosotros podamos hacer esto,
vamos a tener una mejor capacidad de identificar lo que sentimos. El tercer punto habla de acostumbrarse a conectarse con las emociones en determinados momentos de todos los días. Es un poquito lo que yo les decía hace unos segundos, tiene que ver precisamente con identificar lo que sentimos y también identificar qué es lo que le provoca. Hay gente que dice es que amanecí triste sin razón. No necesariamente esto es cierto. Probablemente en el transcurso del día se suscitó algo, alguien te dijo algo, viste algo, y ese sentimiento lo almacenaste y lo estás manifestando a la hora de despertarte. Entonces hay que hacer también una bitácora de los eventos y de los posibles potencializadores de estas emociones. ¿Ok? Eh, Va de la mano con observar la manera que nuestras emociones y nuestros comportamientos están conectados. Esto generalmente se nota en nuestro lenguaje corporal. Ustedes, sin mediar palabra alguna con otra persona, pueden determinar o pueden identificar si la persona está contenta, está triste o está enojada por simplemente ver su lenguaje corporal, ver sus ademanes, ver sus posturas, ver inclusive el tono de su voz. Entonces también hay que aprender a hacer esto para identificar qué es lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Mucho de esto tiene que ver con aprender a ser empático con las otras personas. Si bien es cierto que la inteligencia emocional es una herramienta que debemos de comenzar a desarrollar a partir de nuestras propias experiencias, el que nosotros aprendamos a ser empáticos o a tener mejores relaciones con los de enfrente, esto nos va a ayudar mucho a dos niveles. A nivel personal, es decir, me va a ayudar a mí a ser una persona más relajada, más tranquila, y me va a también permitir desarrollar mejores relaciones con el de enfrente. Aquellas personas que no tienen la capacidad de llevarse bien con las personas, pues son las que van a batallar más en la vida. Llevarse bien no necesariamente significa que tienes que ser monedita de oro y ser amigo de todos, así como Chabelo el amigo de todos los niños. No necesariamente, pero que aprendas a llevarte bien, a saludar, aunque en el fondo esa persona te caiga gorda, es mejor llevarse la fiesta en paz. Por eso es muy importante aprender a ser empático y aprender a leer e interpretar el lenguaje corporal de las personas y también el nuestro, porque si nosotros no nos podemos a ver qué tipo de imágenes estamos proyectando, esto también nos puede dificultar el camino a establecer buenas relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, a lo mejor tú le puedes ser atractivo a otra persona, pero tu lenguaje corporal te hace ver inseguro o te hace ver tímido o te hace ver enojón. Por ejemplo, a mí me pasa, muchas de las personas que no me conocen dicen que yo les doy miedo. Pues ha de ser por mi jeta, ha de ser por mi complexión, ha de ser porque siempre soy serio, pero ya cuando me tratan se dan cuenta de que pues soy muy alivianado y que pues, soy en buena onda, ¿no? Pero eso es porque yo proyecto en mi lenguaje corporal una imagen. Esto lo hago de manera inconsciente, ya alguna vez me lo hicieron ver y pues ahora trato de proyectar una imagen pues que se vea menos gandalla, ¿no? Que se vea menos intimidante. Entonces, muchas veces nosotros proyectamos algo inconscientemente y pues eso bloquea nuestra inteligencia emocional porque eso nos aleja de las personas o nos aleja de las situaciones. Entonces también hay que cuidar mucho nuestro lenguaje corporal. Y por último, hablamos de la práctica de la honestidad emocional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues simplemente aceptar nuestras emociones, no negarlas, no decir yo soy hombre y los hombres no podemos estar tristes y llorar. No. Si estás triste, llora. Si estás enojado, pues patea algo. Si estás contento, ríe. Pero no niegues lo que estás sintiendo. Porque muchas veces terminamos por complicarnos más la vida en el reconocimiento de nuestras emociones porque las negamos cuando se presentan. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser honestos con lo que sentimos. Y si estás triste, pues llora. Y si estás enojado, pues adviértele a las personas que no se te acerquen que quieres estar solo porque estás enojado. Y si estás contento, pues no te guardes tu alegría, manifiéstala, no siempre digas, ay, es que pues, se vayan a enojar porque estoy riéndome. Bueno, si te estás riendo en un funeral, a lo mejor sí, pero puedes tú no guardarte esto y el hecho de que tú no te lo guardes te va a generar menos estrés y es del estrés precisamente de lo que vamos a hablar a continuación.
Y bien, ha llegado el momento de aprender a lidiar con el estrés. Debemos de entender que el estrés es una condición omnipresente en todo ser humano. Aquella persona que les diga que no está estresada probablemente les está mintiendo. Evidentemente existen distintos grados o niveles de estrés. Está el estrés que es muy alto y que es el que se sale de control y es el que nos hace sentir muy mal. También está el estrés moderado, que es pues aquel con el que vivimos la mayoría de nosotros, que es el que podemos tener más o menos bajo control. Y también está el nivel de estrés muy bajo, el que en algunas ocasiones pudiera parecer imperceptible. Sin embargo, la mayoría de nosotros o todos nosotros manifestamos cualquiera de estos tres niveles en algunos momentos de nuestra vida. ¿Cómo podemos identificarlo entonces? Bueno, como dice ahí el punto número uno, hay que aprender a prestar atención a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como el tablero de un automóvil. Si ustedes se fijan en el tablero de un automóvil, pues cuando falta el aceite, cuando traemos baja una llanta, cuando no hemos cerrado una puerta, pues el tablero nos manda un mensaje. De la misma forma opera nuestro cuerpo. ¿Cómo nos mandan mensajes nuestro cuerpo sobre de que estamos estresados? Pues de repente nos empieza a doler la cabeza, de repente nos fatigamos con mayor facilidad, de repente nos duele el estómago, que ya desarrollamos que la gastritis, que la colitis o todo lo que termina en itis. Finalmente, esas son las señales que le está mandando nuestro cuerpo de que hay algo mal a su interior y que necesitamos hacer una acción correctiva. Ahora bien, lo que les voy a explicar a continuación no es nada del cosmos, no es nada de un templo budista, no es nada que tenga que ver con cosas de la metafísica. No, prácticamente son leyes de física, son leyes de Newton aplicadas al interior de nuestro cuerpo. Si ustedes alguna vez han visto una imagen infrarroja de las cámaras estas que de repente puede haber en los aeropuertos o que pueden utilizar los soldados de las fuerzas especiales o los agentes de la CIA, son estas cámaras infrarrojas que cuando toman un cuerpo humano, pues el cuerpo manifiesta diferentes áreas de color, ¿no? Las más rojas, pues generalmente quiere decir que hay más hay actividad corporal ahí, más calor. Finalmente, eh, todos nosotros tenemos esta energía de calor corporal. A lo mejor los religiosos le van a llamar alma, etcétera, etcétera. Digamos que todos nosotros tenemos esta energía que rodea nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos una emoción, cuando nosotros experimentamos alguna emoción fuerte, esta energía se desplaza, ¿de acuerdo? Por eso les digo que es Newton explicado al interior de nuestro cuerpo. ¿Se han fijado qué cara ponen o cuál es la reacción de las personas físicamente cuando se enojan? La mayoría de las veces, las personas que se enojan fruncen el ceño, tensan los músculos alrededor del rostro y del cuello, ¿de acuerdo? Es decir, la energía que se genera por esa emoción se acumula en esos músculos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando no la sacamos? Pues la energía se desplaza, pero no se sale, entonces se queda acumulada en los músculos. De ahí se explica entonces la famosa tensión muscular. Les voy a pedir que por favor me acompañen en un ejercicio de autoexploración, ¿de acuerdo? En esta primera imagen que tenemos a una chica que está buscando encontrar una comisura que tenemos nosotros donde se juntan nuestros maxilares. Nuestros maxilares es donde están nuestros dientes, ¿de acuerdo? No son quijadas porque no somos burros, ni son mandíbulas porque no somos tiburones, ¿de acuerdo? Se llaman maxilares. Bueno, les voy a pedir que por favor con su dedo pulgar o con su dedo índice busquen un pequeño hoyito que tenemos más o menos en la zona de los maxilares, ahí donde se aprecia en la imagen. ¿Ok? Si se encuentran este hoyito, presiónenlo, apriétense con cierta firmeza y díganme o díganse ustedes si alguno de ustedes sintió dolor a la hora de presionarse en esa parte de su cuerpo. Si la respuesta es afirmativa, quiere decir que ustedes son de las personas que se tragan los corajes, que no sacan el enojo como debiera de ser. Y la razón de esto es muy simple, no tiene nada que ver, como les digo, con cuestiones de metafísica ni nada, simplemente es una reacción
muscular, es una tensión muscular que no aprendimos a liberar. ¿De acuerdo? Segundo punto, alrededor de esta zona del cuello hay un huesito que se llama el occipucio. Ojo, el occipucio está en el cuello, no está en ningún otro lugar, porque luego les digo, se te ve el occipucio y se comienzan a tapar otras partes del cuerpo. No. Bueno, pues en los músculos adyacentes al occipucio, les voy a pedir que por favor con sus dedos, si se alcanzan con el pulgar o si no con el índice, se toquen y me digan si tienen ustedes algún tipo de dolor en esa zona del cuello. Si la respuesta es afirmativa, entonces quiere decir que ustedes son personas que ya tienen un nivel de estrés alto. ¿Por qué? Porque ya tensionan sus músculos de manera muy regular y no le dan salida a este desplazamiento de energía que yo les platicaba. Entonces es muy importante que si ustedes observan que les duele el cuello de manera repetida y demás, pues sí, un masajito, si tienen quien se los dé, estaría muy bien. Pero si no, pues yo les recomiendo que hagan actividades físicas y sobre todo actividades físicas que les causen a ustedes gusto, que les cause placer, como pudiera ser bailar, o salirse a golpear un balón, o a jugar básquetbol, etcétera, etcétera, pero que tenga una respuesta, una salida física, esta acumulación de energías que tienen en el cuello, ¿de acuerdo? Si ustedes manifiestan este dolor en el cuello, quiere decir que están estresados a un nivel un poquito más allá de lo tolerable. Y por último, aquí tengo un torso desnudo, no soy yo, les aclaro. Aquí tenemos donde se juntan las clavículas, tenemos un huequito también. Les voy a pedir de nueva cuenta que se exploren y se toquen este huequito. Es una pequeña comisura que tenemos ahí. Igual si traen blusa o si traen una playera, va a haber necesidad de jalarla tantito. Y bien, una vez que identifiquen esta área de su cuerpo y la presionen, y si al momento de presionar sienten dolor, entonces estamos hablando de que ustedes son personas que han estado tristes últimamente y que no han sacado esa tristeza como se debe. Es decir, no han llorado, no se han puesto eh, a reflexionar porque están tristes. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes sienten dolor, probablemente traen ahí algo guardado, traen ahí alguna emoción con una persona, puede ser sus papás, su novio, no sé. Pero finalmente, si ustedes sienten dolor ahí en esa zona del cuerpo, quiere decir que no han sacado adecuadamente su tristeza. Ojo, nosotros aprendemos socialmente a reprimir nuestras emociones. Se ve mal que nos reamos en un lugar donde no es adecuado que nos reamos, en un funeral o en una clase, o no nos gusta que nos vean llorar, o no nos gusta que nos vean cuando estamos enojados y preferimos mejor irnos a guardar un rincón y ahí tragarnos todo lo que estamos sintiendo. Socialmente está aceptado, pero físicamente nos estamos haciendo un daño. Entonces hay que tener cuidado con cómo aprendemos a canalizar nuestras emociones desde el punto de vista de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, estás triste, llora. Estás contento, ríe. Estás enojado, desquítate con alguien. Bueno, no con alguien, con algo. Pégale a un costal o lo que sea. Pero no te lo guardes. Ese sería el consejo principal asociado con este entendimiento del estrés, ¿de acuerdo? Ya por último, los invito a cada uno de ustedes que adopten una actitud optimista frente a la vida. Esto no es palabrería barata, no es únete a un club de coach de vida o únete al club de optimistas, no. Finalmente el optimismo, las neurociencias ahora nos explican que está relacionado con mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida. Por ejemplo, las personas que son optimistas frente a la vida, que no se están estresando demasiado, generan menor cantidad de cortisol. El cortisol es una hormona que contribuye, por ejemplo, a elevar la presión sanguínea, a generar colesterol del malo, a aumentar la grasa corporal. Es decir, las personas amargadas, las personas que generalmente no son optimistas, sino son aquellas que están consecuentemente quejándose de todo y demás, son personas que tienen mayor posibilidad de morir por un infarto cardíaco. Todo esto por no tener una aptitud optimista frente a la vida. Claro,
deben de combinarlo con buenos hábitos alimenticios, con ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Otras cualidades que tiene la actitud optimista frente a la vida, pues es la segregación de las cuatro hormonas conocidas como las cuatro hormonas del éxito, que son las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Por ejemplo, la endorfina o las endorfinas son como los analgésicos naturales de nuestros cuerpos. Si nosotros somos optimistas, literalmente nos van a doler menos nuestras articulaciones o vamos a ser más tolerantes al dolor. Es decir, la endorfina es un analgésico natural. ¿Cómo podemos mejorar nuestra producción de endorfinas? Pues comiendo chile. Por ejemplo, los chiles nos ayudan a desarrollar más cantidad de endorfinas. Por otro lado tenemos la serotonina, que es la hormona que nos ayuda a combatir la tristeza o la soledad. La serotonina es entonces nuestra respuesta natural a cuando nos sentimos tristes. Cuando nosotros caemos en cuadros depresivos, en cuadros melancólicos y demás, no estamos generando la suficiente serotonina. Por eso es que cuando ustedes vayan a un médico y el médico les diagnostique depresión, pues los antidepresivos no es otra cosa que químicos que nos ayuden a desarrollar mayor serotonina. También tenemos la producción de la dopamina, que como dice ahí, es la hormona del amor o de la lujuria. Cuando nosotros andamos altos en dopamina, pues es cuando andamos más querendones, más cachondones. Por eso es necesario tener siempre una actitud optimista de la vida. Luego ahí de repente nos encontramos con gente que, valga la expresión, le decimos, te falta una buena acogida, valga la expresión, pues probablemente sea porque tienen una producción baja de dopamina. Entonces aquellas personas que luego coloquialmente les decimos mal cogidas, pues quiere decir que tienen bajos niveles de dopamina. Y por último está la oxitocina, que es la hormona que nos hace o nos genera bienestar, ¿de acuerdo? Esta hormona es la que nos da alegría, la que, ay, dame un abrazo, la de que te da una sensación de placer muy elevada. Generalmente esta oxitocina la podemos nosotros también eh, producir si comemos cantidades elevadas de chocolate, pero pues no es muy recomendable hacer esto porque esto nos podría desencadenar otro tipo de problemas de salud, ¿de acuerdo? Pero finalmente, mientras nosotros tengamos una actitud optimista frente a la vida, pues vamos a tener mejor calidad de vida y vamos a poder inclusive superar nuestras expectativas de vida. Aquellas personas que son pesimistas, su expectativa de vida va alrededor de los 59 a los 62 años, mientras que los optimistas alcanzan una expectativa de vida cercana o superior a los 70 años de vida. Entonces, no se trata solamente de palabrería barata, de discursos motivacionales, sino que finalmente a nivel hormonal, a nivel de neuronas, el optimismo es una actividad que nos va a generar beneficios perdurables. ¿De acuerdo? Y bueno, ya con esto me despido. Espero que los contenidos de la clase hayan sido de su completo agrado. Espero que los consejos que les di los pongan en práctica y ya ustedes me dirán en la plataforma si notan alguna diferencia o no. Recuerden que en la plataforma pueden ponerme sus dudas, sus comentarios y pues nada, les deseo que tengan ustedes una excelente semana y nos estamos escuchando hasta la próxima.